Yolanda Esteiro de la Fuente es presidenta de las Mujeres Progresistas. Ella ha trabajado en distintas cosas, está muy diversificada, siempre en contacto con las realidades sociales, pero, por ejemplo, ha sido asesora jurídica de la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, coordinadora de la Fundación de Parques Nacionales y del Departamento de Estudio y Proyectos de la Fundación Biodiversidad. Pero no solamente esto, sino que ella se ha dedicado total en cuerpo y alma a la lucha contra la violencia de género. Y como se ha dedicado, ella es abogada también, lleva toda su vida trabajando en ello, pero también ha tenido una labor y una función muy destacada en las ONG y también en instituciones del Estado. Ahora mismo es vicepresidenta del Consejo Estatal de Participación de la Mujer, es vicepresidenta del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y vicepresidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social. Es vocal del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y coordinadora del Grupo de Género. Es de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector. Así, y muchísimas cosas más. Podemos decir, por ejemplo, que es vocal de Igualdad, del Observatorio por la Igualdad de Oportunidades del Instituto Andaluz Estatal de la Mujer, y presidenta del Grupo de Coeducación. Destacando en su aspecto internacional, que también lo tiene, puedo decir que ahora mismo es vocal del Instituto de Calidad de ONG e integrante de la Comisión Permanente de la Mesa Estatal por la Convención de las Naciones Unidas, consultora del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Como tampoco podría ser de otra manera, no se ha guardado sus conocimientos para ella sola y ha tenido también la generosidad de colaborar como profesora en diferentes másteres de igualdad, tanto en la Universidad Complutense como en la Carlos III de Madrid o en la Universidad de Salamanca. Ponente en millones de jornadas, cursos y seminarios donde he tenido el placer y el honor de escucharla y oírla hablar pues, de cosas no solamente de la violencia de género en sí, sino también muy especializadas en temas como puede ser la prostitución o en temas del envejecimiento y el género. En primer lugar, quería dar las gracias a Pilar por sus amables palabras. Yo creo que se ha visto claramente que es amiga y que por eso hablaba así de mí. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a la Junta de Andalucía por permitirme participar en este congreso, a mí y a mi organización, puesto que se ha convertido en un auténtico referente en el ámbito nacional y puesto que España es un referente en la lucha por la erradicación de la violencia de género, me atrevo a decir también un referente en el ámbito internacional y, por lo tanto, un placer compartir con todos vosotros y con todas vosotras estos días de reflexión y de debate en un tema tan importante que nos ocupa y nos preocupa a todos y a todas. Y además quería felicitaros por la elección del tema. Yo creo que está en la actualidad de todos cómo es importantísimo que los agentes socializadores por excelencia, como son la educación o son los medios de comunicación, influyen e inciden y determinan la posición de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y de nuestras chicas y cómo van reproduciendo roles y estereotipos que hacen que se perpetúe la desigualdad y la forma más extrema de desigualdad, como es la violencia. Por lo tanto, felicitaros por la elección del tema, que me parece que es muy, muy oportuno. Bien, como yo estoy aquí representando a una organización de mujeres que además tengo la fortuna de participar con la vicepresidencia en el Observatorio de Violencia Estatal contra la Mujer, pues mi posición va a ser pues, un poco crítica, ¿no? Un poco crítica en lo que tiene que ver con qué defectos detectamos nosotras que se están produciendo en la aplicación de la ley y algunas de las medidas que consideramos que son pertinentes para corregirlo, ¿no? Todo esto en un brevísimo espacio de tiempo y creo que intentaré abordar lo más importante y si no en el coloquio, en el debate, podemos hacer extenderme en algunas de las cosas que no hayan quedado claras o que así os hayan parecido. Y intentaré no reproducirme en alguna de las cosas que iba a comentar yo y que ya han sido comentadas por la fiscal, por Flor. Bien, en primer lugar, lo que debemos decir es que a lo largo de toda la mañana hemos estado escuchando aquí que todos queremos acabar con la violencia, pero yo tengo que empezar por decir que la violencia es algo que no preocupa al conjunto de los españoles. Según los datos del CIS, que se han hecho públicos recientemente, apenas es un problema que preocupa al 0,5% de la población española. No está entre los problemas que preocupan a la sociedad española.
Estos son los datos de octubre del 2014. Este porcentaje se incrementó hasta el 1,2% en el mes de septiembre, una vez que se produjeron esos asesinatos consecutivos que tuvieron lugar en el mes de agosto y que se produjo una mayor incidencia, una mayor preocupación, pero que se asesinaran en apenas una semana, en pocos días, 5 mujeres consecutivamente, solamente ha conseguido preocupar al 1,2% de la población española. Esto nos parece que estos datos son insoportables. ¿Os imagináis, alguno de vosotros, de vosotras, si esto no fuera violencia contra las mujeres, si no fuera cualquier otro tipo de violencia, que hubieran producido cifras como desde el año 1968, en el que las organizaciones de mujeres venimos contabilizando a las víctimas, en el que se han producido 3.266 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, y han sido asesinados también 273 menores que únicamente se preocuparan sobre esta cuestión, el 0,5% de los españoles y de las españolas? Bueno, yo creo que estos datos son más que reveladores. Estos datos nos ponen de manifiesto que en realidad la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural. La desigualdad forma parte de nuestra vida, la tenemos completamente interiorizada, invisibilizada, no la percibimos, no tenemos conciencia y, por lo tanto, el patriarcado, que sigue vigente y que va modificando las formas de comportamiento y adaptación para perpetuar privilegios, para perpetuar desigualdades, pues en nuestro día a día apenas lo percibimos, apenas lo distinguimos, y de ahí que todavía nuestros chicos y nuestras chicas sigan reproduciendo roles y estereotipos que llevan inevitablemente a las relaciones basadas en la dominación, sumisión y, por lo tanto, relaciones basadas en una relación de desequilibrio y, por lo tanto, una relación que terminará en violencia. Bien, se decía, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue una ley que a las organizaciones de mujeres nos costó mucho sacarla adelante. Nos costó muchos años de trabajo con todos los grupos parlamentarios, con todos los agentes sociales, con todos los políticos, incluso agentes económicos, para conseguir una ley como la que actualmente tenemos, en España, y sobre todo para conseguir que esa escasa preocupación que se traslada a la población en general, que a menos aquellos que tienen influencia e incidencia en el ámbito político y que la pueden trasladar al ámbito legislativo, pudieran hacerla efectiva y, por lo tanto, consiguiéramos promulgar una ley sobre el parámetro de que no solamente había que atender y proteger a las víctimas y castigar consecuentemente a los agresores, a los maltratadores, sino que era imprescindible también que esto pasara a ser un problema en el que se implicaran todas las instituciones del Estado, todas las administraciones estatales, autonómicas y locales, para conseguir erradicar la violencia, no solamente combatir, sino erradicar la violencia, y que de una vez por todas se reconociera el derecho de todas las mujeres como un derecho fundamental, el derecho a vivir sin violencia. Conseguimos algo tan importante como es, por ejemplo, crear la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, con capacidad para coordinar acciones que afectan a diversos ministerios, que con carácter transversal imponga y proponga medidas para acabar con esta gravísima lacra. También conseguimos la creación del Observatorio Estatal de Violencia de Género, del que tengo el honor, como he comentado, de ser su vicepresidenta, y además como un órgano de coordinación, de análisis, de formulación de propuestas, de demandas, etcétera, que sirviera también como un órgano asesor a la propia Delegación de Gobierno y, por lo tanto, al Gobierno para proponer medidas y avanzar en la erradicación de la violencia. Hemos conseguido que nuestra ley, como decía antes, sea un referente internacional, sea un referente mundial, y que además haya sido recientemente premiada con el Premio de Políticas de Futuro, otorgada por ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria, que es una iniciativa que se concede a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. Y ha sido reconocido este galardón teniendo en cuenta que esta, según considera la propia ONU Mujeres, es una de las herramientas más fundamentales
y sobre todo más eficaces para erradicar la violencia de género. Pues bien, ante esta ley y en este momento en el que llevamos 10 años de aplicación de la ley, se nos plantea ya la necesidad de su reforma. Permítanme todos y todas decir que nosotras no consideramos que sea necesaria reformar la ley. Nosotras lo que consideramos es que es importantísimo desarrollar e implementar todas y cada una de las medidas que se contemplan en la ley, porque esta es una ley que no solamente ha sido premiada internacionalmente y reconocida internacionalmente, sino que además contempla el fenómeno de la violencia con todas sus aristas, con todas las vertientes que presenta la propia violencia y trata de dar respuesta a las mismas y todavía no se ha conseguido. Se ha dicho aquí que esta fue una ley, o ha sido una ley muy contestada, sigue siendo una ley muy contestada. Las organizaciones neomachistas tienen una estrategia coordinada y decidida contra la implementación de la ley y están presionando y haciendo una labor muy importante de lobby para intentar que se modifique la ley. No quieren que esta ley acabe con su principal propósito y la justificación de la propia ley. Decía al principio que esta ley no solamente pretende acabar con la violencia de género protegiendo a las víctimas y castigando a los agresores, sino que esta ley lo que pretende es cambiar lo que es el paradigma en el que se basa la propia violencia de género. Pretende transformar esas relaciones desiguales que existen entre los hombres y las mujeres y pretende transformarlas y cambiarlas por unos parámetros y unos paradigmas igualitarios. De ahí las grandísimas dificultades en la aplicación, en la interpretación y sobre todo también en el desarrollo y implementación de la propia ley. Esta ley, como decía, pretende cambiar ese paradigma y por eso contiene medidas de carácter educativo, que es el lema de este Congreso. Medidas de coeducación, medidas de introducción en todo el currículum escolar, desde la etapa de educación infantil hasta la universidad, pasando por la formación profesional, pasando por los profesionales que tienen que ver con la educación y todos aquellos que participan en todo el proceso educativo de una u otra medida, en formación en igualdad, violencia de género y también en resolución pacífica de conflictos. He de decir que todas estas medidas todavía brillan por su ausencia. Es una parte de la ley que no solamente no se ha implementado, sino que las recientes reformas que se están llevando a cabo están acabando con ellas. La única asignatura desde la cual se abordaba esta materia, que era la educación para la ciudadanía, ha pasado a mejor vida con la LOMCE. Y no solamente eso, sino que además en la LOMCE se establece y se legaliza, y no solamente se legaliza, sino que se establece la posibilidad de financiación pública de la educación segregada. Educación que viene a reproducir roles y estereotipos y en el que nos parece que es lamentable que se pueda financiar con dineros públicos, puesto que perpetúa las desigualdades. Pero no solamente eso, también se contemplan en la propia ley, para cambiar ese ideario en el que se basa la violencia de género, toda una serie de medidas de carácter publicitario, que es además el otro de los ejes en los que radica este Congreso. Y es que la imagen que se proyecta desde los distintos medios de comunicación, como se ha dicho aquí, de las mujeres, las relaciones entre hombres y mujeres, perpetúa desigualdades y, por lo tanto, es imprescindible acabar con ellos y atajarlos. En la Federación de Mujeres Progresistas, en el año 2011, hicimos un estudio con los jóvenes con los que nosotras trabajamos en los cursos de prevención en los institutos, y los datos que vinieron a dar a nivel estatal, pero modestamente dentro de los medios con los que cuenta mi propia organización, vienen un poco a ratificar los datos que se han hecho públicos también por la Junta de Andalucía. Y por la importancia de que vienen a ratificarlos, me gustaría ponerlos de manifiesto. Así, el 80% de los chicos y de las chicas, y curiosamente era superior el porcentaje de las chicas que de los chicos, entendían, de los entrevistados, que fueron cerca de 2.000, vinieron a señalar que la chica en las relaciones de pareja debía complacer siempre los deseos del chico. El 40% decía que el chico tiene la obligación de cuidar a la chica. El 60%
Entendían que los celos son normales en una relación de pareja y además como cualidades, reproduciendo, como decía, roles y estereotipos de género tradicionales, entendían que las chicas en sus cualidades debían ser tiernas y comprensivas y los chicos agresivos y valientes, es decir, la completa justificación de lo que supone la violencia de género. De ahí, como digo, que se sigan reproduciendo y perpetuando las desigualdades y con ello el germen de la violencia de género. Decía también que desde el mismo momento en el que se promulgó la ley se produjo una fuertísima reacción contra la aplicación de la ley y que todavía persiste en el día de hoy. La primera, más de 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Si sumamos todas las cuestiones de inconstitucionalidad, y aquí hay que recordar que las cuestiones de inconstitucionalidad son planteadas por los propios jueces. 22 jueces se encargaron de plantear más de 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Ninguna ley de todas, sumadas todas las cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado en nuestro país, contra todas las leyes que se han promulgado desde que se instauró la democracia en el año 1978, ninguna suma tantas cuestiones de inconstitucionalidad como la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una vez dictada la primera sentencia en el año 2008, afortunadamente ratificada la plena constitucionalidad de la ley, dejaron de producirse en cadena estas cuestiones. Y aquí me gustaría reproducir unas declaraciones que salieron publicadas en aquella época en los medios de comunicación realizadas por el propio Consejo General del Poder Judicial, que a propósito de las sentencias desestimando las cuestiones de inconstitucionalidad, en las que decían: la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley contra la violencia de género ayudará a desactivar la respuesta organizada de algunos sectores deseosos de impedir la consolidación de los derechos reconocidos a las mujeres. Como decía, la ley integral es una ley ideológica por encima de todo. Y como decía, en la respuesta organizada contra la ley, la difusión de falsos mitos, entre ellos el mito falso de la denuncia falsa. No hay ningún dato objetivo que avale esa afirmación, como se acaba de poner de manifiesto, pero sin embargo se sigue perpetuando constantemente y todo el mundo tiene en sus conocidos, en sus amigos, a alguna mujer que ha denunciado de forma falsa por violencia de género, por más que no los conozcamos. Me avisan que tengo muy poco tiempo, así que me voy a ceñir, como la ley descansa en 3 ejes, me voy a ceñir a citar algunas cuestiones que nosotras creemos que fallan en la aplicación de la ley en los 3 ejes: en la prevención, que ya he hecho referencia a la prevención general, en la protección a las víctimas y en el castigo a los maltratadores. En la prevención, citar la ausencia de las campañas de sensibilización. Aquí no caben recortes. Señoras y señores, no es admisible que desde el año 2012 se haya producido un recorte en los presupuestos generales del Estado en la lucha contra la prevención y atención a las víctimas de un 22% el dinero destinado a luchar contra esta lacra. ¿Por qué? Porque deja la sociedad de pensar que esto es un problema fundamental al que hay que destinar medios para acabar con la violencia de género. Las víctimas sienten que están desprotegidas, desconfían del sistema y dejan de denunciar, y por parte de los maltratadores les refuerza su sensación de impunidad y no les llega el rechazo social de que no están cumpliendo con ningún patrón del patriarcado, sino que lo que son y lo que hacen son auténticos delincuentes, y lo que hacen, por lo tanto, es una conducta delictiva reprochable completamente. En la atención a las víctimas, un dato muy desalentador: el derecho de información no llega a todas las víctimas. Según los datos puestos de manifiesto por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en una encuesta que ha realizado en el año 2014, una de cada 4 mujeres víctimas de violencia de género no conoce el 016.
De ahí, insisto, la necesidad de las campañas de información. En cuanto a la asistencia social integral, nos preocupa notablemente la aplicación y puesta en marcha de la reforma local, que, como saben todos ustedes, todos y todas ustedes, afecta a los servicios de base dispensados desde la Administración municipal y, por lo tanto, va a afectar a la protección y a la atención a las víctimas de violencia de género. El acceso a las víctimas a estos recursos de atención integral sigue siendo también diferente según el territorio en el que vivan las víctimas y según la mayor o menor sensibilización del Gobierno de turno en cada territorio. Así señalar, por ejemplo, en Madrid los servicios de atención a las víctimas se encuentran completamente colapsados o hay dificultades y acceso limitado a estos recursos en áreas como las áreas rurales, mujeres con discapacidad o mujeres extranjeras que no conocen el español. Denunciar todavía defectos de coordinación entre las distintas instituciones. Denunciar también que los recursos de acogida se siguen condicionando a la presentación de denuncia y muchas de estas mujeres, como conocemos, no formulan denuncia. Cerca del 70-80% de la violencia de género está invisibilizado. Las mujeres no denuncian y situación agravada además por la crisis económica. Defectos en la atención jurídica, en la asistencia letrada y especializada a las víctimas, problemas sobre todo de inmediatez, ya sea por sobrecarga de trabajo, por dificultades de desplazamiento y las distancias territoriales según los territorios en los que nos movamos, falta en definitiva de asistencia a las mujeres a la hora sobre todo de la interposición de la denuncia, que mucho de eso se va a traducir luego en el éxito o en el fracaso del correspondiente proceso judicial y con ello también la difusión del falso mito de las denuncias falsas. Incluso nos hemos llegado a encontrar, nosotras que participamos en los cursos de formación en los colegios de abogados, pues que algunas de las pautas sobre formación en violencia de género, que no en la ley, porque la ley se la conocen, sino cuál es la operativa que existe y cómo se comporta una víctima o un agresor, etcétera, nos hemos encontrado con que esos recursos y esas herramientas luego son utilizadas cuando actúan como abogados no de oficio, sino de pago contra la propia víctima. Por lo tanto, entendemos que debe ser incompatible por el código deontológico que si se defiende a las víctimas no se puede defender al maltratador. Hay defectos a la hora de trasladar y formular quejas contra las prácticas judiciales en esta materia. Los derechos laborales son prácticamente desconocidos. Muchos de ellos dependen de la concesión de la orden de protección y aquí recordar que la mayoría de las mujeres no denuncian y que algunas de ellas, aunque denuncian, no obtienen orden de protección y por lo tanto no acceden a recursos muy importantes como por ejemplo la renta activa de inserción y que por lo tanto esto hace que no pongan fin a la situación de maltrato. La aplicación de las dispensas del 416 y el 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería ser completamente suprimida. Y en cuanto a los menores, señalar la dificultad con la que nos encontramos en muchas ocasiones para que los menores reciban atención psicológica, porque aquí se necesita el consentimiento del padre que conserva la patria potestad. Basta la negativa del padre para que cese la atención psicológica y la protección y para que no puedan continuarse con ellas. Además, señalar que a pesar de que la ley integral extiende los recursos y la protección que se dispensa a las víctimas también a los menores, en la mayoría de los procesos los menores ni son informados, ni son tenidos en cuenta, ni son escuchados, ni para nada se tiene en consideración que la resolución que afecta a las madres y que les va a afectar a ellos deben implicar, cuando menos, que sean también escuchados. El interés del menor, denunciar aquí, no es que el menor siga en contacto con el maltratador. Eso de pensar que un padre maltratador puede ser buen padre, hay que desecharlo de la mente. Señoras y señores, el interés superior del menor cuando hay violencia de género es
separarle por completo del maltratador y que cese todo contacto con el maltratador, porque cuando menos es víctima en su carácter psicológico de ese maltratador. A través de él se perpetúa el maltrato, además, de la madre. Sanción con los agresores. En la sanción a los agresores nos preocupa la concesión de los trabajos en beneficio de la comunidad. Y sobre todo lo que más nos preocupa ya no es la sustitución de la pena o la condena por los trabajos en beneficio de la comunidad, sino la ausencia de datos. Ya les he dicho a ustedes que yo formo parte del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. Ahí está también representado el Ministerio del Interior y por más que insistimos en que nos faciliten los datos de cuántos maltratadores se encuentran cumpliendo condena, cuántos ha sustituido la ejecución de la pena, cuántos en libertad condicional, etcétera, no tenemos datos. Y la verdad es que es muy sospechoso y muy preocupante que no los conozcamos. Por finalizar, todos los datos que se han, y propuestas que se han propuesto aquí nos parecen muy importantes, los relacionados con la formación, no solo a todos los operadores jurídicos, sino también a los operadores sociales, y importante extenderlo también a los juzgados de familia. Recordar que muchas situaciones de maltrato no las ven los jueces de violencia, sino que se ven en los juzgados de familia, que no tienen además formación especializada y que pueden perpetuar el maltrato con resoluciones como custodias compartidas, regímenes de visitas amplios, decretar SAP, etcétera. Muchas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. Importantísimo, bajo nuestro punto de vista, la creación y puesta en marcha de unidades de valoración forense integral, que solamente se han creado muy pocas y es un órgano asesor fundamental para todos los jueces en los órganos judiciales a la hora de determinar la valoración de riesgo y aplicar la ley y dictar medidas para proteger a los menores. Y citar un par de medidas más, porque ya voy muy pasada de tiempo. La coordinación con los servicios de empleo, que creo que nos ha citado aquí. Ya he dicho las dificultades que hay para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, los derechos económicos y laborales de las víctimas, como la renta activa de inserción, y por lo tanto es importantísimo mejorar este punto y fundamental crear un plan de empleo específico para las víctimas de la violencia de género. Sin independencia económica, las mujeres no ponen fin a la situación de maltrato y por lo tanto esta especialidad hay que tenerla en cuenta a la hora de diseñar estos planes. Y finalizo con una reflexión final, y es mi preocupación por la propuesta puesta encima de la mesa de la reforma de la ley integral para incluir, se dice, entre otros, a los menores. Nos preocupa que dentro del artículo 1, dentro del propio concepto de lo que es la violencia de género, se incluya a los menores. Incluir a los menores dentro del propio concepto de la violencia de género, que es la que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, otra cosa es que los menores también la sufran, que se incluya a los menores, porque eso es desvirtuar, bajo nuestro punto de vista, lo que es la violencia de género, para dejar de ser violencia de género y convertirse en violencia doméstica, la violencia que se produce en el ámbito intrafamiliar. Y si se incluye a los menores, ¿por qué no incluir a las nuevas parejas? ¿Por no incluir a los suegros, a las suegras, etcétera? Es decir, ojo y mucho cuidado, porque con el pretexto de, y un bien loable, cuál es el proteger a los menores, nos podemos ver con que se desvirtúe el carácter de la ley. Y también nuestra preocupación por otras reformas legislativas que están encima de la mesa, como es el Estatuto de la Víctima y, como cita un botón, el artículo 35, en el que se establece la obligación de reembolso de las ayudas percibidas por las víctimas, en este caso las víctimas de violencia de género. Imaginaros que se establece esa obligación de reembolso no solamente de las ayudas, subvenciones, etcétera, que hayan recibido, sino que además esa ayuda se debe incrementar con el interés legal del dinero, incrementado este interés legal del dinero con el 50%, no solo en los casos de condena firme por denuncia falsa, sino también en los casos de sobreseimiento. ¿Cómo podemos pensar que las víctimas de violencia de género van a denunciar con una premisa semejante? Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Yolanda.
Comparto totalmente la preocupación contigo sobre la difuminación que se puede hacer de la palabra género con tantas ampliaciones, porque en principio son promesas, pero que muchas veces subyace, como ya digo, la derogación por otras vías de la ley. Quiero agradecer, por supuesto, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Justicia e Interior y especialmente a su directora general, Nani Aguilar, la oportunidad que me ha dado de moderar esta mesa y, siguiendo sus instrucciones, ella lo que quiere es que esta mesa, que no es una mesa, sino este coloquio, sea lo que la palabra lo dice, coloquio, que sea un intercambio de experiencias y de preguntas entre todos los que estamos aquí, pero también sea abierto a los que están fuera. Y así, en la fase virtual, tenemos una pregunta que voy a dejar aquí encima de la mesa, sobre que dice que bien que la Ley Orgánica contra la Violencia de Género es un supuesto, por supuesto, es un gran avance legislativo, pero la cuestión es si existen los recursos materiales necesarios para cumplir lo que se establece en la ley. Esa es la primera pregunta. Luego, aprovecho que estoy yo aquí para hacer dos preguntas entre vosotras. Una cosa es que se ha hablado sobre el efecto imitación. Como estamos hablando de la publicidad y uno de los problemas que nos hemos encontrado muchas veces y se ha debatido mucho, hasta qué punto darle publicidad y exteriorizarlo por el efecto de imitación. ¿Puedes contestar primero tú sobre los recursos? Es que no he oído muy bien la segunda pregunta. Sí, la primera pregunta es si hay los medios necesarios, los recursos materiales necesarios para cumplir lo que establece la ley, y sobre la publicidad y el efecto imitación. Bueno, en cuanto al tema de recursos, yo creo que no soy la adecuada, ¿no?, para responder esta pregunta. Es un momento económicamente insostenible, como todos conocemos, ¿no? Pero lo que sí está claro es una labor de priorización. Es decir, yo creo que uno de los problemas, si no tal vez el problema más acuciante que tenemos en nuestro Estado, en nuestro país, e insisto, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, es la violencia a la mujer, ¿no? Por tanto, hay que dar una prioridad a eso dentro de los aspectos económicos que deban de desarrollarse, ¿no? Sí, alimentar un poco y un poco subrayar lo que Yolanda, la segunda interventora en esta mesa, ha comentado en relación a la ratio económica de las víctimas de violencia de género que no han obtenido una respuesta judicial inmediata a través de una orden de protección. Sí quiero resaltar que hay una circular del 2005 que nos dota al Ministerio Fiscal para acreditar la situación, el estatus de víctima de violencia de género, aún en el supuesto de que no haya habido una orden de protección. Es decir, cualquier víctima que ha ido a un proceso judicial, que no ha tenido una orden de protección por motivos X, en ese momento sí puede acudir al Ministerio Fiscal y nosotros, y además de hecho yo personalmente lo hago, acreditar siempre que existan bases sostenibles para que estemos situadas ante una víctima, de certificar que estamos ante esa víctima de violencia de género y, por tanto, obtener todos los recursos económicos que la RAI, el blindaje económico que la propia ley integral proporciona. En cuanto al efecto imitación, bien, realmente sí, la consecuencia concatenada de el desgraciado mes que tuvimos en agosto, ¿no?, de tantísimas víctimas de violencia de género asesinadas en terribles actos de feminicidio, nos puede decir, bueno, se está siguiendo un efecto imitativo. Yo creo que eso es reducir un problema de magníficas aristas que tiene, significa simplificar un problema de numerosísimas consecuencias y reducirlo a un efecto imitatorio. Yo creo que eso es muy simplista, ¿no? Yo creo que no existe. Bueno, en lo que se refiere a los recursos materiales, a lo largo de mi intervención ya he dicho que faltan recursos materiales. De hecho, si ya en el año 2011 nos parecía que había pocos medios materiales, ahora se ha producido un recorte, como he dicho, del 22% menos en materia de violencia de género y en políticas de igualdad de un 33%. En los presupuestos generales del Estado, pues de ahí se saca, evidentemente, se concluye que no hay suficientes medios materiales. A lo que yo me refería, y de ahí hablaba de la importancia, conocemos la circular del año 2011,
2005 y la posibilidad que tiene el Ministerio Fiscal de expedir una especie de certificación y acreditación. El problema es que los funcionarios, los servidores públicos en algunos territorios del Estado, no en todos, en Andalucía no es así, pero en otros sí que lo es, no tienen conocimiento de que para acreditar la condición de víctimas existe esa circular y puede existir incluso el informe de los servicios sociales, los correspondientes trabajadores sociales, y por lo tanto en muchos sitios únicamente se acogen a la orden de protección, con lo cual deniegan la renta activa de inserción u otros derechos laborales, otras prestaciones, por ejemplo la del artículo 27, también se deniega porque no existe la orden de protección. De ahí la importancia de la necesidad de la formación en estas cuestiones a los servicios de empleo y que además se mejore la coordinación con los servicios de violencia, porque si no sometemos a las víctimas a un peregrinaje para nada deseable. En cuanto al efecto imitación, yo sinceramente no creo que haya efecto imitación. Lo que hay es maltratadores que, por lo que sea en un determinado momento, pues pueden sentir reforzada su posición criminal y, por lo tanto, un desenlace fatal que se podía haber producido en cualquier otro momento y que en ese caso pues, se puede producir un poco antes. El efecto imitación tiene un peligro y es que, como se dice que hay efecto imitación, pues la consecuencia es no hay que informar sobre la violencia de género para que no se produzcan más asesinatos. Cuidado, esto es peligrosísimo, peligrosísimo, porque si una de las principales herramientas que tenemos para acabar con la violencia de género es precisamente la visibilización del fenómeno, y cuando más se visibiliza es, desgraciadamente, cuando hay un asesinato, pues si dejamos de informar sobre los asesinatos y sobre el fenómeno de la violencia, lo que haremos será volver de nuevo a la invisibilización y volver de nuevo a la época en la que no se informaba, a la que era un problema que permanecía invisibilizado y, por lo tanto, no existía conciencia social ni demanda social para acabar con el problema. Por lo tanto, mucho cuidado con el efecto imitación y yo soy consciente de que algunos responsables públicos en ocasiones están tentados en utilizar este efecto imitación porque, claro, queda muy feo en los papeles que haya constantemente víctimas de violencia de género y son, en algunas ocasiones, pues la tentación es no informar. Mucho cuidado porque es mucho peor el daño que se causa no informando que informando. Si me permites, Pilar, y un poquito también por alimentar un poco el debate en cuanto, porque también se trató antes, ¿no?, sobre los medios de comunicación. Primero, agradecer que estén aquí dos representantes como han estado de los medios y muchas más, ¿no? Bueno, las que han hablado y que hemos podido escuchar en porque me ha impresionado la formación y la sensibilización de las dos personas que han intervenido, ¿no? Pero en cuanto a los medios de comunicación también yo creo que tenemos que ser muy reflexivos, ¿no? Y tal vez habría que cambiar la prioridad que se da a las noticias de violencia de género. Fíjense, yo creo que fue a finales de agosto, viendo un informativo, habían habido 3 víctimas mortales de violencia de género, bueno, 3 intentos de asesinato que luego quedaron en 2, ¿no? Viendo distintos canales, digo, a ver cómo se canaliza esta información. Bueno, esta información estaba, contabilicé en el minuto 29 de ese informativo, al lado de los deportes, y anterior a la crónica social. Yo creo que la formación que tenemos que dar precisamente a los informadores es que prioricen las noticias de violencia de género en el titular que les corresponde, ¿no? Pero no solo eso, sino que también la casuística que acompaña a la información de la violencia de género yo creo que no es adecuada, no es acertada. Seguir victimizando a la víctima incluso una vez que ha sido asesinada, ¿no? ¿Por qué no ponemos el foco de información en un maltratador que presuntamente ha asesinado y que precisamente esta persona es la que va a sufrir las consecuencias de un Estado blindado contra la violencia de género? ¿Por qué no cambiamos ese registro, esa forma de filtrar las noticias a la sociedad? ¿Por qué no hacemos un seguimiento de procesos judiciales? Yo voy a juicio, obtenemos sentencias, ejemplares, ejemplarizantes de muchos años de condena, y eso no es apenas noticia de portada en ningún informativo. ¿Por qué no hacemos ese calado a la sociedad de que realmente estamos dispuestos a romper contra la violencia de género, cada uno en los mecanismos que nos correspondan? Desde luego el sistema judicial está totalmente convencido en que tiene que ser severo contra la violencia de género y de ahí están estas sentencias. No sé si el público quiere intervenir o seguimos con el debate dentro de la mesa. Allí tenemos una palabra.
Perdón, no se ve mucho porque nos dan la luz de frente, así que si levantan la mano, que lo digan, que lo hagan bien claro. Sí, y aquí les... Hola, buenas tardes. Mirad, yo hace poco tiempo que estoy metida en violencia de género, pero según las estadísticas, realmente las que denuncian son un 5 o un 10% de las mujeres que están en situación de violencia de género. O sea, que me parece muy bien que se trate el tema judicial, pero no solo las mujeres que sufren físicamente las tenemos que considerar mujeres en situación de violencia, las que están en maltrato psicológico, que son muchísimas, eso se nos está pasando, se nos está quedando un poco corto. Entonces, a mí me gustaría que recordemos que prácticamente el 75% de las mujeres que están en situación de violencia de género nunca denuncian, que la forma de romper con esta situación de violencia es separarse del maltratador. Y creo que los medios de comunicación también deben ir por ahí. También deben informar que no solo el fin de la violencia es la muerte, sino que muchas están en situaciones de maltrato mucho peores, aunque la muerte sea lo peor, pero que las acaban llevando a eso. Y eso no se trata, se está invisibilizando. Y a mí me parece muy importante que no solo el daño físico, porque el psicológico es muy grande también y lo están dejando de lado los medios de comunicación. Gracias. Yo quisiera plantear en relación con las posibles reformas que puedan operarse en la ley del 2004. Estoy completamente de acuerdo con doña Yolanda que los menores no hay que incluirlos, puesto que podríamos volver un paso atrás volviendo a dificultar la delimitación entre violencia de género y violencia doméstica. Pero yo creo que la oportunidad de estar planteándonos que hay que reformar la ley con todo lo que ha planteado, evidentemente, lo que hay, consolidarlo y mejorarlo, por supuesto, no sé si también sería el momento y la oportunidad, puesto que la ley ha permitido pues, avanzar en los estudios sobre este fenómeno y nos ha demostrado que la violencia, cuando hablamos de violencia de género, no es solamente la violencia en la pareja, que es tal y como se plantea en nuestra ley, ¿no? Para lo que es los ex, ¿no? Y los que mantienen una relación con su agresor. Nos han demostrado que existen otras víctimas mujeres que no son pareja, ¿no? Hermanas, madres, compañeras de trabajo. La ley nos ha demostrado que existen otros tipos de violencia, distintos de violencia física, violencia psíquica, ya que, bueno, pues tenemos los abortos no consentidos, ahora el Código Penal se va a reformar incluyendo el delito de matrimonio forzado, bueno, la ablación de clítoris, ¿no? Que eso lo podemos llevar con las lesiones, pero bueno, existen otras clases de violencia por razón de género. Y además hay otros contextos distintos de la violencia familiar en el sentido de la violencia de pareja. Violencia, yo soy del ámbito de la universidad, pues violencia en el ámbito educativo, en el ocio, laboral, etcétera. Por tanto, entienden que debería también ampliarse la protección en esta ley de violencia de género a otras víctimas mujeres en otros contextos distintos de esa relación de pareja y hacia otros delitos diferentes. Sería el momento ya también de incluirla, donde ya hemos estudiado que evidentemente una cosa es violencia de género y otra cosa es violencia familiar. Gracias. Bueno, por contestar un poco también lo que se ha comentado en relación a la violencia física y sexual, efectivamente, en los datos, la encuesta que a la que he hecho referencia de la Delegación de Violencia de Género, el 92% de la población identifica claramente y rechaza la violencia física y sexual, pero tiene grandes dificultades a la hora de identificar la violencia psicológica y prácticamente se tolera en un porcentaje altísimo. No me acuerdo ahora, he intentado buscarlo, creía que tenía el dato, pero no lo tengo. Es un porcentaje muy alto el que tolera el maltrato psicológico y, por lo tanto, ahí es importantísimo incidir para avanzar, ¿no? Visibilizarlo, ¿no? Y en lo de la oportunidad de cambiar la ley, está claro, la Ley Integral contra la Violencia de Género solamente se ocupa de una forma muy específica de violencia de género, que es la producida por las mujeres, parejas o exparejas, ¿no? Quedan fuera pues, todo el tema de trata, muchas cuestiones, ¿no? Nosotras siempre decíamos que era importante ampliar la ley para incluir también todas esas formas, ¿no? Pero dado el contexto en el que nos estamos moviendo, preferimos que se promulgue una ley integral contra la trata, su propia ley,
y que se aborde en ese texto y en ese contexto. Y en el caso de los menores, puesto que está encima de la mesa una ley de protección al menor, pues que también en ese contexto se aborde toda la problemática derivada con los menores. Entendemos que de esa manera nos evitamos el riesgo de que se desvirtúe el concepto de la violencia de género consagrado en el artículo 1 de la Ley Integral y que volvamos con ese pretexto otra vez a la ley doméstica, ¿no? La ley de violencia doméstica. Es decir, que nos da mucho miedo, sinceramente, que toquen la ley, porque hay muchas presiones para que se toque y una vez que se abre el melón, perdonadme que utilice esa expresión, no sabemos dónde va a acabar. Por lo tanto, la ley hay que aplicarla, hay que desarrollar e implementar todas las medidas y el resto de violencias podemos abordarlas de manera específica. Tenemos encima de la mesa el segundo plan contra la trata, que todavía no se ha puesto en vigor y para el que solamente hay presupuestados apenas 2 millones de euros. Es decir, que tenemos muchas cuestiones que reivindicar y que pelear y que podemos encontrar el espacio para hacerlo sin tocar la ley, porque la verdad es que nos da muchísimo miedo que con el pretexto de modificar la ley pues nos desvirtúen el contenido de la ley. Sí, un momento, Flor. Sí, yo en relación a su matización, yo no sé el Estado español qué camino va a tomar o el legislador para dónde va a transitar, porque realmente se está hablando de reforma de la Ley Orgánica 104, pero yo no sé dónde nos vamos a mover, ¿no? Yo como fiscal tendré que obedecer a la ley que nos empaqueten y que nos otorguen, pero lo que sí le digo es que tenemos un camino muy corto hasta noviembre del 2015 para responder a Europa. Europa ya ha hablado y ha dicho en el año 2012, a través de una directiva que usted conoce perfectamente, que violencia de género ya no es solo violencia a la mujer en el ámbito de la pareja o de la expareja. Violencia de género es la que se ejerce a las mujeres por razón de mujer, ¿no? Por tanto, violencia de género previsiblemente en el 2015 será mutilación genital femenina, tratas, ablaciones, matrimonios forzosos. Es violencia a la mujer, Otra cosa es que veamos por dónde va a transitar el Estado español, pero tenemos que obedecer a Europa y el camino tiene que ir por ahí. Y en relación a la otra intervención, bueno, yo los datos que he dado son datos de violencia a la mujer. Incluimos, obviamente, violencia física, violencia psíquica. Fíjese, incluimos delitos y atentados a la integridad moral de la mujer, un delito que aparece en el 173.1 del Código Penal, pero que me parece que es el auténtico delito contra la violencia de género. Por tanto, seguir identificando violencia de género con agresión a la mujer me parece una absoluta irresponsabilidad. Ángeles y Rafaela, ¿hay por aquí? Por favor, os voy a pedir a todas y a todos que seáis breves, porque el número de intervención nos gratificaría mucho a todos. Buenas tardes, soy Ángeles Sepúlveda. Enhorabuena, habéis estado magnífica y seguís estándolo. Quería comentar respecto al efecto imitación. Hace unos 4 años, un estudio propiciado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género fue precisamente sobre el efecto imitación. Y como tuve el honor de participar en ese estudio, que además fue directamente a través de entrevistas y reconocimiento a asesinos que estaban en prisión, pudimos contrastar que no había efecto imitación en el paso a la acción a la hora de producir la muerte, de dar muerte a una persona. Sí puedo aportar aquí, en mi experiencia, que la imitación, más que en el paso a la acción de la muerte, sería en la amenaza, ¿no? Te va a ocurrir lo mismo que ha salido en la tele. Es una amenaza no solamente por parte de los maltratadores, sino también que a la víctima le produce mucho más efecto. Rafaela. Sí, yo, en fin, voy a ser muy breve, pero esto tendría que ser un monográfico porque, tenemos fuera de la ley contra la violencia hacia las mujeres, pues, por ejemplo, las mujeres prostituidas. Y no hay mayor expresión de violencia contra las mujeres que ser prostituidas. Luego tenemos también, como ha señalado por aquí una compañera, a las mujeres que no han denunciado, que deciden ellas por sí mismas alejarse del maltratador, pero estas mujeres tampoco están contempladas para tener vivienda, para priorizarles el trabajo, para que su hija y su hijo puedan cambiar de colegio durante el curso, como las mujeres víctimas de violencia, para que los impagadores de pensiones paguen las pensiones que no las pagan,
hagan y no pasa absolutamente nada, para que se cumpla el régimen de visitas, que cuando lo incumplen los maltratadores no pasa nada, pero se lo incumplen las mujeres víctimas de violencia, incluso estando en casas de acogida, sí pasan, porque a la tercera falta le pueden retirar la custodia de la hija o del hijo. Y luego, por otro lado, yo creo que sí habría que revisar la ley contra la violencia hacia las mujeres, entre otras cuestiones porque estamos condenando a la víctima. La víctima es la que sale de su casa con su criatura, una bolsilla de plástico, y lo digo como trabajadora de casa de acogida de mujeres víctimas de violencia, con la hija y los hijos a las 5 de la mañana, que se le ha olvidado el DNI, que trae el ojo morado, y luego incluso nos atrevemos, las otras, las que estamos fuera de ese mundo, de ese submundo, de culparlas a ellas porque no denuncian. Por favor, no culpemos a las mujeres que no denuncian. Consigamos que los maltratadores de mujeres, que los asesinos de mujeres, primero vayan a la cárcel y después hablamos, igual que se le hace a cualquier individuo cuando pega a otro en la calle, igual que se hace cuando una persona pilla con un coche a otra, igual que nosotras, las feministas, nos preguntamos, ¿por qué cuando hablamos de violencia contra las mujeres ellos casi que no pisan la cárcel? Y hay muchas familias llorando a sus asesinadas y nos dicen a las asociaciones de mujeres, es que esto lo sabíamos, llevábamos tiempo viéndolo, pero esto no ha llegado al buen fin. El buen fin no es, desde luego, que salga la señora con su hija y su hijo y las desterremos a otras ciudades, a otras comunidades, para esconderla del maltratador. Y el maltratador que se quede en el pueblo tomando copas en el bar. Sí, en esta línea quería también comentar algo de la importancia que tiene romper con la imagen de pobrecita, que vulnerable, está desprotegida. Algo pasa en nuestra sociedad cuando a las mujeres se nos enseña a protegernos de no ser violadas en lugar de enseñar al hombre a no violar. O sea, yo no quiero ningún silbato. En no sé qué comunidad autónoma decía, mujeres, poneros un silbato para que no os violen. No, perdone, hay que enseñar al hombre a no violar. Buenos días. ¿Se oye? Yo comparto, soy María Antonia Caro, pertenezco a la ONG Acción en Red y comparto muchísimo de lo que han dicho ustedes en la mesa, pero también quien me conoce sabe que no todo. Y me inquieta, efectivamente, que salgamos de esta sala con la idea de que quienes tenemos opiniones críticas con la ley integral somos gente problemática o gente que no compartimos un pensamiento feminista. Yo, en ese sentido, creo que es urgente, importantísimo hacer una evaluación. Y una evaluación, como usted muy bien ha dicho, con datos. Es decir, que nos permita evaluar cuáles son los resultados, qué recursos habría que suprimir, cuáles habría que optimizar, es imprescindible esos datos. ¿Cuántas mujeres han accedido a los recursos psicosociales? ¿A cuántas se deniega? ¿Por qué el 41% de mujeres que el año pasado solicitaron órdenes de protección fueron denegadas, particularmente en Sevilla, además? Es decir, que es uno de los sitios donde más se deniegan, que representan 13.482 mujeres. Es decir, que, bueno, y relacionado con esto, me gustaría también que comparto con ustedes la preocupación de cómo hacemos para intentar que se modifique aquello que yo creo que es imprescindible modificar de la ley integral, a la vez que comparto con ustedes que no confío en este Gobierno, no confío en que los debates que podamos tener y que lo que resulte de nuestras discusiones pueda ser algo positivo. Pero, por ejemplo, en foros como este o similares no deberíamos limitar el debate y entrar a fondo. Por ejemplo, han hablado ustedes de los recursos de constitucionalidad. Yo comparto dos de ellos. No estoy de acuerdo en el artículo 57.2 del Código Penal, que obliga al juez a sentenciar alejamiento, que no es preceptivo del juez. Creo que eso es un problema, y es un problema para las mujeres. No comparto, enlazando con lo que dice Rafaela,
que las mujeres que no denuncian, que no presentan denuncia penal, no puedan tener acceso a los recursos psicosociales, que tengan que pasar por la orden de protección, sabiendo además que el 41% se deniega. He hecho una propuesta que tengo poca fortuna, pero que existe, que es la posibilidad de ampliar la situación de violencia, de maltrato, a través de recursos psicosociales y recursos sanitarios. Es decir, que caben medidas. No quiero alargarme, solo quería decir que vale la pena una discusión serena, tranquila, y que nos escuchemos los problemas reales que están teniendo las mujeres o las familias implicadas en el conflicto, y que no hablemos solo de cifras, sino de los contenidos de lo que se debate. Al fondo, ya la última para que puedan contestar. Buenas tardes. Me llamo Nuria Casao Borrego, soy asesora jurídica del Centro de Información de la Mujer de Antequera, llevo 23 años como asesora y hoy vengo aquí poniéndole voz a las mujeres, a las víctimas que vienen a hablar con nosotras. Durante los 23 años que llevo trabajando con ellas, he pasado pues, por todo, ¿no? Desde que el maltrato psicológico no estaba recogido, etcétera. Voy al día de hoy. Comparto con Flor, felicidades tanto a Flor como a Yolanda por vuestras exposiciones. Comparto con Flor que efectivamente la ley ha avanzado muchísimo, pero sí tengo que decir, porque yo quiero ser práctica, yo vengo de Antequera, yo quiero llevarme algo de este congreso. Yo le pongo voz a las mujeres que cuando hablan conmigo me dicen qué consigo si denuncio. Tengo que darle una respuesta, porque la mayoría de ellas no tienen recursos económicos para plantearse una denuncia. Yo he escuchado de mujeres que han sido capaces, han sido valientes y han denunciado su situación, que como bien ha dicho también la compañera Yolanda, que por no tener la orden de alejamiento en vigor se le ha recortado y ya no pueden solicitar la prórroga, ¿vale? Esa mujer ha llorado conmigo y me ha dicho, me arrepiento de haber denunciado. Yo muy propia le digo, mujer, tu dignidad. Y esta mujer me contesta con 2 lagrimones, mi dignidad no le da de comer a mis hijos. ¿Qué le contesta? ¿Qué le contesta? En cuanto a lo de la empatía, si veo, termino, lo de la empatía que ha comentado Flor, si veo un retroceso absoluto. La jueza, y digo por aquello de que también son mujeres, te dicen que acuerdan órdenes de protección, como dice Rafaela, se van a casa de acogida con un régimen de visitas, apostillando con lo que dice Yolanda. ¿Dónde están los menores? No se les escucha. Las mujeres vienen a los centros porque somos el primer personal que estamos trabajando con ellas y yo no tengo respuesta. Y yo me quiero ir de aquí sabiendo qué le digo a esas mujeres. No vale la campaña de si conoces de alguien, denuncia, eso no vale. Tenemos que dar respuesta. Ya esta última palabra y contestáis, no sé. Primero. Sí. Bueno, en aquellos puntos en los que coincido con muchas de las reflexiones. Un momento, que va la última. Bueno, yo quería daros las gracias, darle las gracias a la organización y por ir a la pregunta concreta que quería hacer. Desde luego, yo creo que el dato más espeluznante de todos los que se han barajado aquí esta mañana quizás sean las 600.000 denuncias en estos 10 años que no han prosperado, ¿no? Independientemente de que el gran dato son todas las mujeres que no denuncian, pero por ceñirme a ese, ¿no? Quisiera, aparte del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que efectivamente tendrá la responsabilidad de un número muy grande de ellas, bueno, por parte de las dos, por supuesto, pero quizás especialmente desde Flor de Torres, que me dieras tu opinión de qué más podemos hacer para que las mujeres vayan verdaderamente reforzadas ante la denuncia, en definitiva, para que tengan mayores medios de prueba y, en concreto, el papel que las periciales tienen, sobre todo en el maltrato psicológico, que es de las cosas que más me preocupa en este momento.
Bueno, en aquellas... ¿Se me oye? Sí, ahora sí. En aquellas cuestiones en las que coincido con muchas de vosotras, pues no voy a insistir. Por lo que ha comentado Ángeles, lo que ha comentado Rafaela, pero sí en aquellas cosas que yo creo que puedan ser de interés. Una de ellas es que coincido plenamente en aquel punto en el que se dice que se otorga un excesivo peso a la denuncia. Vamos a ver, es completamente verdad y nosotras denunciamos constantemente que no se le puede dar tanto peso a la denuncia. Primero, porque sabemos que entre el 70 y el 80% de las mujeres no denuncian y no van a denunciar nunca, y porque además nuestra experiencia dice que para que las víctimas denuncien, y no solamente denuncien, sino para que mantengan la acusación en todo el procedimiento judicial, que luego es durísimo y en el que se está dudando constantemente de la veracidad de lo que dicen, desgraciadamente la palabra y el testimonio de las mujeres no tiene el mismo valor que el de los hombres, eso es así y es una realidad. El falso mito de las denuncias falsas también ha calado en la judicatura y en los operadores jurídicos y se desconfía de la palabra de las mujeres. Hay un dato incontestable, el número de órdenes de protección ha descendido. Nuestra experiencia es que al principio de entrada en vigor de la ley se concedían todas las órdenes que se solicitaban y ahora se conceden muy pocas. Eso significa que hay un importantísimo retroceso en la aplicación de la ley y, como dice una amiga mía y que muchas y muchos de vosotros conoceréis, Ana María Pérez del Campo, siempre dice que la ley integral se está aplicando con ideología y no es precisamente una ideología feminista la que está imperando en la aplicación de la ley. Y desgraciadamente, y los datos más desalentadores a la vista de lo que aparece en la memoria del Consejo de los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, peores resoluciones en este punto en los juzgados exclusivos que los juzgados mixtos. No sé, nosotras tenemos la percepción de que es imprescindible hacer formación con ellos, no solamente en lo que es la aplicación de la ley, sino en la realidad de las víctimas de violencia de género y por qué se comportan de una determinada manera o de otra. Es imprescindible, antes de que una mujer denuncie, trabajar con ellas y reforzarlas, empoderarlas, abordar el aspecto psicológico para que sea capaz de mantener la acusación o mantener la denuncia o incluso formular la denuncia si así lo consideran. Porque nosotras, igual que la compañera de ahí del fondo, sentimos una enorme impotencia cuando las aconsejamos que denuncien, que vayan al juzgado y luego veamos que las acusan de denuncias falsas, que las quiten encima la custodia, que las acusen de SAP, es decir, todo un peregrinaje, toda una victimización secundaria que al final no sabemos por dónde meternos. Y la realidad es eso, está sucediendo eso en la aplicación de la ley. Hay un enorme retroceso en lo que es la aplicación de la ley. Y las presiones de las corrientes neomachistas, por desgracia, van calando. Y es importantísimo que todos aquellos operadores que tienen que aplicar, que tienen que interpretar, aplicar la ley, y la Fiscalía que tiene que exigir la aplicación de la ley, sean aquí muy consecuentes y muy conocedores de la realidad de lo que existen con una víctima de violencia de género. A nosotras nos gustaría que en sus cursos de formación, que por cierto no son obligatorios, a diferencia de otras jurisdicciones como por ejemplo la mercantil, en la que sí que lo son, que debe ser una formación obligatoria, continuada y constante y tal, pero solamente para las... sería importantísimo que dentro de eso incluyera una visita y relación con las víctimas de violencia de género para que supieran ponerle cara a esa estadística que ellos ven de forma fría y que, por cierto, ni siquiera se molestan en contar con los hijos. De ahí la importancia de la disposición adicional segunda, donde se prevé la creación de las unidades de valoración forense integral como órgano que sepa valorar y que debe atender no solamente la realidad de la víctima, del maltratador, sino todo el entorno familiar y muy especialmente a los menores, a los hijos y las hijas, para que conozca el juez y pueda asesorar al juez correctamente sobre el fenómeno. En Andalucía contamos con esas unidades de valoración. Que en Andalucía contamos con esas unidades de valoración. Pero en el resto de España no. Ya. Es que, bueno, una de las cosas que se ha hablado de los recursos materiales, ahora cuando está hablando de las unidades de valoración, le digo, en Andalucía contamos, pero que una cosa que tenemos que ser conscientes todas las que estamos aquí es que Andalucía es un oasis dentro de lo que es la lucha contra la violencia de género. Todas las tendencias que estamos viendo fuera son mucho más intensas.
Según los datos de la Fiscalía, la mayoría de la Fiscalía, solamente se han creado 13 unidades, es decir, para toda España. Se ha creado en el País Vasco, Andalucía y algún otro lugar aislado más, pero en el resto de España no existen. En Madrid no existen en Castilla y León, en Castilla-La Mancha hay alguna. Yolanda, mira, en Andalucía, como bien dice la compañera, es una isla de derecho en materia de violencia de género, porque desde el minuto cero se crearon la unidad de valoración integral de violencia de género. Yo trabajo en Málaga. En Málaga tenemos el lujazo de tener 5 unidades adscritas cada una a los juzgados de violencia exclusivos. En Andalucía, por cada provincia, hay una unidad de valoración integral. Sí quiero decir que un proceso de violencia de género sin una valoración integral de violencia de género es un retroceso. A un juicio hay que darle una auténtica perspectiva de género y eso se hace no solamente con profesionales cualificados y expertos, sino con una UVIG. Con una UVIG que yo personalmente llevo a juicio incluso cuando la mujer ha fallecido, ha sido asesinada, porque hay que dar una dotación y esa perspectiva de género en los procesos. No es lo mismo matar que matar a una mujer por razón de género y eso tenemos que acreditarlo en los juicios y exigir en todas las comunidades donde no existan esas unidades de valoración el potenciamiento como una herramienta clave, necesaria e imprescindible en cada proceso judicial. Por contestar un poco rapidísimamente, querida Ángela, Pastor, comparto muchas reflexiones que has hecho. Quiero decirte que es una tarea acuciante en los juristas y en las juristas entender, creo que es el primer paso, entender que nuestros momentos procesales, nuestra concepción del tiempo no es la misma que tiene una víctima. No podemos exigirle a una víctima actos de heroicidad en los procesos judiciales que van y que corren a través de los juicios rápidos, declaraciones, sentencias, conformidades. No podemos exigir eso porque sus tiempos son distintos a los nuestros. Y creo que la heroicidad de un jurista es precisamente acompasar esos tiempos que son totalmente distintos a nuestros códigos de conducta. Esa es la base de la empatía en el proceso judicial y que creo que es donde tenemos que seguir. A mi compañera Nuria, compañera de muchas batallas judiciales y de coordinación en Antequera, no te sé dar la solución, pero claro, como jurista te tengo que decir que el único camino de protección a una víctima de violencia es una denuncia. Fallamos muchas veces, pero es el único camino que yo conozco. Desgraciadamente los datos también hay que tenerlos en cuenta y los datos nos hablan. Nos dicen que los feminicidios a mujeres pasan, se está repitiendo la estadística este año, el año anterior 1 de cada 10 mujeres asesinadas solamente había puesto denuncia. Y digo solamente por verlas en el entramado de todos los asesinatos. 9 mujeres no habían puesto denuncia y, por tanto, yo creo que pasa por seguir denunciando y seguir confiando en un sistema judicial experto y especializado. Y, compañera, te digo que los fiscales, las fiscales, hacemos cursos de formación. Me honra presidir una comunidad en materia de fiscalía de mujeres empatizadas con la violencia de género. Me honra que son todas, no solamente juristas, y creo que son mejores fiscales cuanto menos juristas son y cuanto más especialistas y empáticas son. Y te digo que somos todos especializados a través de cursos de formación obligatorios. Ahora mismo me voy a Madrid a un curso de formación anual que tenemos todos los fiscales y todas las fiscales de España. Por tanto, yo creo que eso es importante. Y finalmente, otra apreciación a Mujeres en Red. Mire, aquí la ley integral nos dice que es una cuestión de Estado, la violencia de género. Por tanto, si es una cuestión de Estado, el 57.2, es decir, el alejamiento, tiene que seguir siendo obligatorio. Estamos hablando de mujeres que han perdido cualquier asidero que puedan tener para luchar y postular a su favor contra la violencia de género. Confiemos en los tribunales y confiemos en que tantísimas víctimas que se nos desmoronan en los procesos puedan seguir postulando en su nombre la Fiscalía, las abogadas que les representan y el propio sistema judicial. Confiemos en la justicia, pero pensemos que la justicia no arregla la violencia de género, la justicia castiga la violencia de género. Bueno, pues seguiríamos con el debate.
esto en un brevísimo espacio de tiempo y creo que intentaré abordar lo más importante y si no en el coloquio, en el debate, podemos hacer extenderme en algunas de las cosas que no hayan quedado claras o que así os hayan parecido. Y intentaré no reproducirme en alguna de las cosas que iba a comentar yo y que ya han sido comentadas por la fiscal, por Flor. Bien, en primer lugar, lo que debemos decir es que a lo largo de toda la mañana hemos estado escuchando aquí que todos queremos acabar con la violencia, pero yo tengo que empezar por decir que la violencia es algo que no preocupa al conjunto de los españoles. Según los datos del CIS, que se han hecho públicos recientemente, apenas es un problema que preocupa al 0,5% de la población española. No está entre los problemas que preocupan a la sociedad española. Estos son los datos de octubre del 2014. Este porcentaje se incrementó hasta el 1,2% en el mes de septiembre, una vez que se produjeron esos asesinatos consecutivos que tuvieron lugar en el mes de agosto y que se produjo una mayor incidencia, una mayor preocupación, pero que se asesinaran en apenas una semana, en pocos días, 5 mujeres consecutivamente, solamente ha conseguido preocupar al 1,2% de la población española. Esto nos parece que estos datos son insoportables. ¿Os imagináis, alguno de vosotros, de vosotras, si esto no fuera violencia contra las mujeres, si no fuera cualquier otro tipo de violencia, que hubieran producido cifras como desde el año 1968, en el que las organizaciones de mujeres venimos contabilizando a las víctimas, en el que se han producido 3.266 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas y han sido asesinados también 273 menores que únicamente se preocuparan sobre esta cuestión? El 0,5% de los españoles y de las españolas. Bueno, yo creo que... Yolanda Esteiro de la Fuente es presidenta de las Mujeres Progresistas. Ella ha trabajado en distintas cosas, está muy diversificada, siempre en contacto con las realidades sociales, pero, por ejemplo, ha sido asesora jurídica de la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, coordinadora de la Fundación de Parques Nacionales y del Departamento de Estudio y Proyectos de la Fundación Biodiversidad. Pero no solamente esto, sino que ella se ha dedicado total en cuerpo y alma a la lucha contra la violencia de género. Y como se ha dedicado, ella es abogada también, lleva toda su vida trabajando en ello, pero también ha tenido una labor y una función muy destacada en las ONG y también en instituciones del Estado. Ahora mismo es vicepresidenta del Consejo Estatal de Participación de la Mujer, es vicepresidenta del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y vicepresidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social. Es vocal del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y coordinadora del Grupo de Género. Es de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector. Así y muchísimas cosas más. Podemos decir, por ejemplo, que es vocal de Igualdad, del Observatorio por la Igualdad de Oportunidades del Instituto Andaluz Estatal de la Mujer, y presidenta del Grupo de Coeducación. Destacando en su aspecto internacional, que también lo tiene, puedo decir que ahora mismo es vocal del Instituto de Calidad de ONG e integrante de la Comisión Permanente de la Mesa Estatal por la Convención de las Naciones Unidas, consultora del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Como tampoco podría ser de otra manera, no se ha guardado sus conocimientos para ella sola y ha tenido también la generosidad de colaborar como profesora en diferentes másteres de igualdad, tanto en la Universidad Complutense como en la Carlos III de Madrid o en la Universidad de Salamanca. Ponente en mayor... Que estos datos son más que reveladores. Estos datos nos ponen de manifiesto que en realidad la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural. La desigualdad forma parte de nuestra vida, la tenemos completamente interiorizada, invisibilizada, no la percibimos, no tenemos conciencia y, por lo tanto, el patriarcado que sigue vigente y que va modificando las formas de comportamiento y adaptación para perpetuar privilegios, para perpetuar desigualdades, pues en nuestro día a día apenas lo percibimos, apenas lo distinguimos y de ahí que todavía nuestros chicos y nuestras chicas sigan reproduciendo roles y estereotipos que llevan inevitablemente a las relaciones basadas en la dominación, sumisión y, por lo tanto, relaciones basadas en una relación de desequilibrio y, por lo tanto, una relación que terminará en violencia. Bien, se decía, la Ley Integral contra la Violencia de Género
Fue una ley que a las organizaciones de mujeres nos costó mucho sacarla adelante. Nos costó muchos años de trabajo con todos los grupos parlamentarios, con todos los agentes sociales, con todos los políticos, incluso agentes económicos, para conseguir una ley como la que actualmente tenemos, en España, y sobre todo para conseguir que esa escasa preocupación que se traslada a la población en general, que a menos aquellos que tienen influencia e incidencia en el ámbito político y que la pueden trasladar al ámbito legislativo, pudieran hacerla efectiva y, por lo tanto, consiguiéramos promulgar una ley sobre el parámetro de que no solamente había que atender y proteger a las víctimas y castigar consecuentemente a los agresores, a los maltratadores, sino que era imprescindible también que esto pasara a ser un problema en el que se implicaran todas las instituciones del Estado, todas las administraciones estatales, autonómicas y locales, para conseguir erradicar la violencia, no solamente combatir, sino erradicar la violencia, y que de una vez... De jornadas, cursos y seminarios donde he tenido el placer y el honor de escucharla y oírla hablar pues, de cosas no solamente de la violencia de género en sí, sino también muy especializadas en temas como puede ser la prostitución o en temas del envejecimiento y el género. En primer lugar, quería dar las gracias a Pilar por sus amables palabras. Yo creo que se ha visto claramente que es amiga y que por eso hablaba así de mí. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a la Junta de Andalucía por permitirme participar en este congreso, a mí y a mi organización, puesto que se ha convertido en un auténtico referente en el ámbito nacional y puesto que España es un referente en la lucha por la erradicación de la violencia de género, me atrevo a decir también un referente en el ámbito internacional, y por lo tanto un placer compartir con todos vosotros y con todas vosotras estos días de reflexión y de debate en un tema tan importante que nos ocupa y nos preocupa a todos y a todas. Y además quería felicitaros por la elección del tema. Yo creo que está en la actualidad de todos cómo es importantísimo que los agentes socializadores por excelencia, como son la educación o son los medios de comunicación, influyen e inciden y determinan la posición de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y de nuestras chicas, y cómo van reproduciendo roles y estereotipos que hacen que se perpetúe la desigualdad y la forma más extrema de desigualdad, como es la violencia. Por lo tanto, felicitaros por la elección del tema, que me parece que es muy, muy oportuno. Bien, como yo estoy aquí representando a una organización de mujeres que además tengo la fortuna de participar con la vicepresidencia en el Observatorio de Violencia Estatal contra la Mujer, pues mi posición va a ser pues, un poco crítica, ¿no? Un poco crítica en lo que tiene que ver con qué defectos detectamos nosotras que se están produciendo en la aplicación de la ley y algunas de las medidas que consideramos que son pertinentes para corregirlo, ¿no? Todo es por todas, se reconociera el derecho de todas las mujeres como un derecho fundamental, el derecho a vivir sin violencia. Conseguimos algo tan importante como es, por ejemplo, crear la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, con capacidad para coordinar acciones que afectan a diversos ministerios y que con carácter transversal imponga y proponga medidas para acabar con esta gravísima lacra. También conseguimos la creación del Observatorio Estatal de Violencia de Género, del que tengo el honor, como he comentado, de ser su vicepresidenta, y además como un órgano de coordinación, de análisis, de formulación de propuestas, de demandas, etcétera, que sirviera también como un órgano asesor a la propia Delegación de Gobierno y, por lo tanto, al Gobierno para proponer medidas y avanzar en la erradicación de la violencia. Hemos conseguido que nuestra ley, como decía antes, sea un referente internacional, sea un referente mundial y que además haya sido recientemente premiada con el Premio de Políticas de Futuro, otorgada por ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria, que es una iniciativa que se concede a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. Y ha sido reconocido este galardón teniendo en cuenta que esta, según considera la propia ONU Mujeres, es una de las herramientas más fundamentales
y sobre todo más eficaces para erradicar la violencia de género. Pues bien, ante esta ley y en este momento en el que llevamos 10 años de aplicación de la ley, se nos plantea ya la necesidad de su reforma. Permítanme ustedes, permítanme todos y todas decir que nosotras no consideramos que sea necesaria reformar la ley. Nosotras lo que consideramos es que es importantísimo desarrollar